Aló, hola. Se escucha súper bien, Lorna, se Súper escucha bien. súper bien. Ya. Yo también te escucho súper bien. Ok.
No se escucha. Si quieren, nosotros nos hacemos con este y después vamos cuando Mejor. Hola, muy buenos días y bienvenidos a la última reunión clínica del año 2025. El 24 y el 31 los vamos a dejar libres para que esperen al viejo Pascuero. Así que nos vemos en enero. La reunión clínica de hoy está preparada por el equipo de endocrinología que nos va a presentar un tema interesante llamado manejo práctico en diabetes mellitus tipo 1, desde lo básico hasta las nuevas tecnologías. Así que dejo con usted a la doctora Grifero y al doctor Kraus para que lo presenten. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Ya, Se uno, ve. uno asume que el mundo escucha bien. Perfecto, ya. Bueno, buenos días. Quisimos preparar un tema más que nada enfocado en cosas prácticas en cuanto a diabetes tipo 1, porque hay algunas novedades, principalmente en los insumos, en los recursos que el hospital va a tener desde diciembre de este año. Y por eso es importante que un poco actualicemos cómo estamos monitorizando a los niños con diabetes 1, porque cuando se empiecen a hospitalizar van a ver que van a haber algunas diferencias desde diciembre, y esperemos que cada vez se puedan usar cada vez más tecnología. Entonces, para partir vamos a hablar un poquito de generalidades de diabetes 1, recordar algunos conceptos, un poquito de las insulinas que tenemos disponibles y qué avances ha habido en tecnología, que es lo más importante en los últimos años, cómo estamos haciendo el monitoreo de glicemia, qué son los sensores de glicemia intersticial y cómo se ocupan, y un poquito sobre las bombas de insulina, que son parte de la ley Ricarte-Soto. Entonces, de algunas generalidades, sabemos que la diabetes mellitus tipo 1 consiste en una destrucción autoinmune de las células beta del páncreas, que esto lleva a un déficit de insulina que finalmente termina en una hiperglicemia crónica. Ahí vamos a hablar un poquito de la fisiopatología con más detalle, que en general se presenta en edad pediátrica, pero se sabe que se puede diagnosticar a cualquier edad.
que el pic de presentación es como entre los 10 y los 14 años, pero hay varios países que han bajado la incidencia entre los 5 y los 9 años. Estamos viendo niños más chiquititos con diabetes 1 y más lactantes con diabetes 1 de lo que veíamos antes. Los síntomas son los clásicos de un paciente que debuta con diabetes: poliuria, polidipsia, polifagia, baja de peso. Y muchas veces la cetoacidosis diabética, que es lo que uno en el futuro debería tratar de bajar el riesgo de que el debut sea así de grave. Y la incidencia es variable, súper variable en el mundo. Hay países en que es tan frecuente como 50 casos por 100.000 habitantes, otros que es menos frecuente. Pero lo que sí se ha visto a nivel mundial es que hay una tendencia al alza. La incidencia ha aumentado y además ha aumentado en niños más chiquititos. Y es por eso que la parte de la tecnología está siendo un apoyo súper importante hoy en día. En cuanto a la fisiopatología, sabemos que existen distintas etapas. Tenemos la etapa 0, que en el fondo es un paciente que tiene el riesgo genético probablemente de desarrollar esta enfermedad autoinmune, y todavía no se sabe con claridad cuál es como el detonante principal que lleva a esta enfermedad autoinmune que termina en la destrucción de las células beta. Hay muchas teorías, se han planteado virus, pero en la práctica el único factor que ya está súper demostrado es la malnutrición por exceso y la insulinoresistencia, que finalmente ayuda a la progresión de esta enfermedad y a que uno pase de la etapa 0 a la etapa 1, que es cuando ya hay autoanticuerpos positivos en sangre detectables. Posteriormente uno pasa a la etapa 2, que es la etapa de disglicemia, cuando ya hay hiperglicemia, pero no en criterio de diabetes. Y la etapa 3, que en el fondo ya es la diabetes hecha y derecha con los criterios clásicos que todos conocemos. ¿Y esto por qué es importante? Porque hoy en día existen países en los que ya hay terapia inmunológica. Y esta terapia inmunológica en Chile lamentablemente no la tenemos, que es el teplizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD3 y lo que hace es prevenir, más que prevenir la enfermedad, enlentece la progresión. Y es súper importante porque cuando uno habla de un debut en un niño de 2 años, es bien distinto a tener un debut en un niño de 15 o en un adulto de 20. No solo por la edad y la facilidad de tratarlo, sino que por las dificultades que tiene la edad pediátrica en el manejo de la diabetes, por la etapa del crecimiento, por las hormonas de contrarregulación, por la etapa de la pubertad que da insulinoresistencia. Entonces, tener un medicamento que logra enlentecer la progresión a debutar con tu diabetes 1 en una etapa adulta puede marcar una gran diferencia. En Chile lamentablemente todavía no lo tenemos, pero ya existe, está aprobado, se está usando, por ejemplo, en Estados Unidos. Y los criterios clásicos para diagnosticar una diabetes, la verdad es que son los que todos conocemos históricamente. La glicemia en ayunas sobre 126, hemoglobina glicosilada sobre 6,5, el test de tolerancia a la glucosa que a las 2 horas está sobre 200. Eso más que ir a enfocarme en eso hoy, quería comentarles que ya está empezando a aparecer en las guías qué va a pasar en cuanto a los sensores de glucosa intersticial y cómo estos sensores van a ayudar, quizás no todavía a diagnosticar una diabetes, pero a detectar un paciente que está en la etapa preclínica, que ya tiene alteraciones de la glicemia, por ejemplo frente a algunas intercurrencias infecciosas, niños que algún detonante hace que su frágil equilibrio en algunos momentos se descompense, y a ese niño yo podría quizás seguirlo y ponerle un sensor y ver cómo está antes de que haga una cetoacidosis diabética y poder monitorizarlo en forma más estricta. En cuanto a la insulina, la verdad es que tenemos el manejo como tradicional de la diabetes, que sabemos que en niños es el manejo intensificado, que consiste principalmente en una insulina que cubre las 24 horas del día, que es la insulina que uno ocupa independiente de si uno come o no, sino que es la insulina que se usa para manejar la hiperglicemia por la gluconeogénesis hepática, y por lo tanto es la insulina que se ocupa siempre. Si el paciente no come, está en ayuno, está en régimen cero, es la insulina que se pone sí o sí todos los días. Y uno tiene el esquema que en el fondo uno ocupa múltiples dosis de insulina ultra rápida que uno administra en cada comida, ¿no es cierto? Y esta es la forma tradicional de manejar la diabetes tipo 1, que es por insulinopenia. Uno decide las dosis que ocupa dependiendo de la edad que el paciente tiene, qué tan sensible es a la insulina, qué tanta insulinoresistencia hay, está prepuberal o pospuberal, y uno finalmente decide qué dosis total va a entregar y cómo uno va a armar este esquema de insulina, que va a consistir en la insulina basal y la insulina en el fondo ultra rápida que yo voy a administrar en cada comida. Esto no ha cambiado mucho, la verdad es que ya se ocupa hace muchos años. Los lápices con los cuales podemos administrar la insulina ya también los tenemos ampliamente disponibles en nuestra canasta GES. Como mini recordatorio tenemos entonces la insulina basal, que principalmente tenemos la Lantus o la Glargina, y el de Gludec, que es la Tresiba, que la gracia es que es más estable por más tiempo.
da vuelta en la sangre 24, 48, incluso hasta 72 horas. Y la usamos mucho en pacientes, por ejemplo, más adolescentes que a veces se ponen medio resistentes a seguir las indicaciones, a tener una buena adherencia. Los protege mucho porque si un día yo no me administré la insulina, todavía la tengo dando vuelta al día siguiente. Y es la famosa tresiva, los pacientes se acostumbran a decirle por color, entonces esta es la verde y esta es la gris, si alguna vez les toca, por eso les puse el color. Y la ultra rápida, la Novorapid es lejos la más común, que es la que uno administra entonces en forma subcutánea, empieza a hacer efecto como a los 15 minutos, por eso siempre les pedimos que primero se inyecten, esperen por lo menos 15 minutos y después comen, que es lo que se demora en absorberse esa insulina desde el tejido subcutáneo. Y uno habla de que el pic del efecto de las insulinas ultra rápidas dura alrededor como de 4 horas, en promedio. Uno también recomienda que como el pic de acción es como a las 2 horas, nunca se pongan 2 bolos de insulina ultra rápida con menos de 2 horas de diferencia. Y aquí es lo más novedoso, pero que lamentablemente no es parte de nuestra canasta GES, así que no lo tenemos ampliamente disponible y las insulinas tienen un costo bastante elevado. Es la FIASP, que si nunca la habían escuchado, es como el último desarrollo de insulinas inyectables subcutáneas que modificaron la molécula de la insulina ultra rápida y lo que lograron es que se logre absorber en alrededor de 5 minutos. Entonces son pacientes que podrían eventualmente esperar menos para comer. Esto ayuda muchas veces en niños más chiquititos en que a veces cuesta más que esperen 20 minutos, pero lamentablemente no la tenemos tan disponible y en la práctica igual hay que esperar. Uno puede esperar un poquito menos, pero igual hay que tener una rutina, cierta estructura de alimentación en la que yo tengo que administrar la insulina y esperar para comer, ¿ya? Que es esta que está acá abajo, que es la FIASP. Y en cuanto a lo más novedoso, lo que ha ido cambiando en los últimos años, esto es de las guías ISPAD del 2024, es que se está hablando de nuevas metas glicémicas, que en el fondo lo que los estudios han mostrado es que uno incluso debería ir a lograr una hemoglobina glicosilada de al menos 6,5 hacia abajo para prevenir complicaciones microvasculares y macrovasculares a futuro. La dificultad de esto, que es que clásicamente uno dice, perfecto, yo llego a 6,5 pero a costa de las hipoglicemias, que es la parte que a uno le da más susto. Pero en esto es donde ha ayudado mucho el avance de la tecnología, porque hoy día existen formas de administrar insulina y formas de monitorizar la glicemia que a uno le dan mucho más seguridad para evitar el desarrollo de hipoglicemia. Ahora, si es que uno no tiene las herramientas para hacerlo de forma segura y no aumentar demasiado la carga a esa familia, la guía sigue recomendando que la meta de la hemoglobina sea 7, ¿ya? Y lo que uno dice, bueno, si yo tengo mi glucómetro, que es lo que tradicionalmente usamos para monitorizar la glicemia, yo necesito tener de meta en ayuna, antes de comer, la glicemia al menos entre 70 y 144, y 2 horas después de comer entre 70 y 180, para ojalá tener por lo menos esa hemoglobina de 7%. Y eso implica mínimo controlarse 6 veces al día la glicemia capilar. Que si uno lo piensa, todos los días 6 glicemias al día es bien difícil de conseguir en un niño, ¿ya? Problemas en la vida real que nosotros tenemos todos los días, las mediciones capilares son infrecuentes. No se logran medir esas 6 veces en el día, la verdad es que casi nunca. En general, lo que logramos es que se midan antes de comer. Y eso ya es difícil. Muchos llegan con los deditos morados, mientras más chiquititos, más difícil aún. Las hipoglicemias frecuentes e inadvertidas, dificultades al realizar deporte, uno les recomienda que hagan ejercicio, que eso cambia mucho, aumenta la sensibilidad a insulina, pero cómo va a ser la monitorización en ese deporte y el riesgo de hipoglicemias no es menor. La carga mental y económica para los papás y la monitorización en el colegio. Hoy en día cuesta mucho manejar a un niño con diabetes 1 en el colegio. Y es por eso que les dejo igual el dato que salió hace... Ay, no está aquí esa diapositiva. Se me pasó. Salió hace un mes atrás las normas técnicas para el manejo de pacientes con diabetes 1 en los colegios. Es un PDF bien bonito, sale como explicado en palabras como para que los profesores de los colegios también entiendan qué es la diabetes. Y termina en una especie de pauta en la que se acuerda entre el profesor, el hospital, sus tratantes y la familia, cómo se va a manejar al niño en el colegio. Está bien bueno si alguna vez hablan con algún niño con diabetes 1, lo ven en la consulta, se hospitaliza,
Sería bueno que todos supieran que existen estas normas porque es bien útil, se acuerda con qué dosis se manejan las hipoglicemias, quién va a estar a cargo en el colegio de monitorizar, se hace una especie como de contrato, está súper bien redactada para que sepan que salió hace como un mes y está disponible en la página del ministerio. Y para dar un poco de soluciones aparecen los sensores de glicemia intersticial. Ya se están usando hace muchos años. ¿Qué es lo que son? Es un dispositivo que se pone generalmente en la parte posterior del brazo. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene un sensor que va en el tejido intersticial, que lo que tiene es un mecanismo enzimático, tiene una glucosa oxidasa, que lo que hace es medir la concentración de glucosa que tiene este tejido intersticial, este líquido intersticial, y esta información se transmite en una como onda eléctrica, perdón que no sea más específica que esto, es lo que yo logré entender. Y esto finalmente va a un transmisor muy inteligente que transforma esta onda eléctrica en un número de glucosa. Y el transmisor lo lleva a un receptor que uno puede ocupar un smartphone, hay muchos que son compatibles y que pueden usarse como lector, o un lector muy parecido a un glucómetro, ¿ya? Y en el fondo esto ha permitido que yo tenga un dispositivo que mide la glicemia las 24 horas del día. Y con eso cambió un poco cómo son las metas glicémicas, porque si yo tengo cómo saber las glicemias de las 24 horas del día, yo puedo saber cuál es mi tiempo en rango. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debería estar el 70% del día entre 70 y 180. Ni más bajo que eso, porque es riesgo de hipoglicemia que acá está descrita más severa o relevante, menos de 54, y entre 70 y 54 se describe como hipoglicemia leve, pero es como un umbral de alarma. Y no debería estar más del 25% entre 180 y 250 y no más del 5% sobre 250. Si yo logro estar 70% de mi día en el tiempo en rango, yo logro tener una hemoglobina glicosilada de 7. Y además, hoy en día, si yo quiero llegar a 6,5, en verdad lo que se está usando es el tiempo en rango estrecho, que yo al menos el 50% del día debería estar entre 70 y 144. Ahora, uno entra en todo un mundo que es cómo logro esto. Y ahí después el doctor Kraus les va a contar un poco más. Pero esto es lo que hoy uno debería usar, porque yo paso de tener 4 glicemias capilares al día que me dan una información mínima para yo saber cómo está ese niño, a saber cómo está el 100% de su día y en su 100% del día, qué porcentaje del tiempo está en el rango como seguro. Es subcutáneo, sí. Sí, y se instala, en la otra diapo le pongo con un poquito más de detalle. Y esto en el fondo del tiempo en rango estrecho, de la hemoglobina 6,5, ya hay hartos estudios que demuestran que baja el riesgo de retinopatía diabética, mucho. Y todavía falta un poquito de más evidencia dura que respalde la nefropatía y la neuropatía. Pero en cuanto a retinopatía diabética, está súper demostrado que hemoglobinas de 6,5 hacia abajo evitan el desarrollo de la retinopatía diabética. Que no es menor porque uno dice, yo tengo un niño que debutó a los 2, que cuando tenga 60 años, 50 años, 40 años, ya va a llevar 30 años de diabetes. Entonces, las complicaciones no parten a los 70, parten a los 20, a los 25, a los 30. Y acá está un poquito cómo se pone, tiene un insertor que es de plástico. Lo único fome que tienen un poco estos dispositivos es que nada es reciclable. Eh, duran 14 días, tiene un insertor que es de plástico, uno lo apoya en el brazo y tiene una pequeña agujita que los pacientes sienten como cuando se pinchan la insulina, ¿ya? Quizás un pelito más. Y después se saca y queda este microfilamento en el tejido subcutáneo que no se siente, es muy finito. Y afuera queda esta como monedita de plástico que tiene la gracia que es impermeable, se puede mojar, se puede meter al agua. Uno puede poner algunos parches un poco protectores en los niños más chiquititos que tienden a rascárselo o a querer sacárselo, porque si se saca deja de funcionar, se murió ese sensor. Y dura 2 semanas. Y uno puede leerlo con un celular o con este lector. Y en el fondo se escanea, se pasa por el lado, igual que cuando uno marca, no sé, las compras en el supermercado, y se marca el sensor y en la pantalla aparece la glicemia. Tiene la gracia de que no solo aparece la glicemia, sino que tiene curvas de tendencia. Entonces dice si la glicemia va subiendo y qué tan rápido va subiendo, si va bajando y qué tan rápido va bajando, o si estamos en un momento de estabilidad en que va cambiando lentamente. Y además tiene la gracia que si uno lo ocupa con un celular compatible, con una aplicación de la marca en el fondo del sensor,
uno puede poner alarmas, porque es monitoreo continuo, es decir, funciona las 24 horas del día sin necesidad de escaneo. Está todo el rato conversando el sensor con el celular por Bluetooth. Y uno puede poner alarmas de tanto hiperglicemia como hipoglicemia o en camino a la hipoglicemia severa, como riesgo de hipoglicemia, ¿ya? Y las alarmas se pueden poner tanto en el celular que está conversando con el sensor todo el tiempo, como a los tutores. Este dispositivo es tan maravilloso que uno puede tener 20 personas conectadas al mismo sensor como tutores con una aplicación que es de cuidador. Entonces, por ejemplo, el niño va al colegio y el niño va con su celular en un banano para que converse todo el rato con su sensor y los papás desde la casa pueden estar mirándole la glicemia a las 24 horas del día y de hecho pueden tener los papás la alarma de si le está pasando algo, los papás se enteran, ¿ya? Y las alarmas en el celular que conversa con el sensor también se pueden apagar si uno quisiera que ese niño esté tranquilo en clase y los papás se enteran de cómo está y qué está pasando. Todo eso se puede hacer. Y el lector no funciona como monitoreo continuo, sino que hay que escanearlo. Por lo menos 10 veces al día hay que recordar de pasarlo por el brazo y que capte toda la información. Este es el que más ampliamente usamos, hay muchas marcas, pero se los comento porque es probablemente el que vamos a tener disponible, todavía está en estudio y todo, pero para que les suene porque es el que se ocupa más ampliamente en Chile. Y está aprobado desde los 2 años de edad. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de los sensores? Disminuyen la hemoglobina glicosilada, aumentan el tiempo en rango, disminuyen la variabilidad de la glicemia, esta montaña rusa de me voy de 30 a 300 todo el rato, la disminuyen. Mejoran la calidad de vida, disminuyen los eventos de hipoglicemia y el tiempo en hipoglicemia, porque yo puedo actuar mucho más rápido. Y especialmente en pacientes que no pueden identificar los síntomas, ya sea porque son hipoglicemias inadvertidas, porque son pacientes chiquititos de 2 años, y disminuyen también los eventos de cetoacidosis, porque obviamente es un niño que está mucho más monitorizado. Cuando yo lo ocupo en forma intermitente, igual mejora la hemoglobina glicosilada y mejora el tiempo en rango, también disminuye el tiempo en hipoglicemia, pero requiere el escaneo. Entonces hay niños que no lo ocupan al final y los resultados tampoco son tan interpretables porque no se escanean en forma frecuente. Y hay muchas publicaciones que ya avalan todo lo que les acabo de decir. Les puse un par, más que nada que ejemplifican. Este es un estudio que fue un estudio nacional que agarró 4.000 niños con diabetes. Y lo que hicieron fue evaluar cómo era su tratamiento dependiendo del tipo de insulina que usaban, es decir, si ocupaban múltiples dosis o ocupaban bomba de insulina. Y si estaban en múltiples dosis, si ocupaban sensor o no ocupaban sensor. Y lo que vieron fue que los pacientes que estaban con múltiple dosis, sacando las bombas de insulina y cosas más sofisticadas, los que están con el simple lápiz de insulina con ultra rápida y con basal, si ocupan monitoreo, ya sea intermitente o continuo, bajan la hemoglobina glicosilada en forma significativa. Y esto, que es lo que yo encuentro también muy importante, sobre todo en niños chiquititos, este es un estudio que se hizo en Nueva Zelanda, el N es más chiquitito, pero fue un estudio bien bonito, súper controlado, y lo que vieron es que el grupo control, con intervención, perdón, que es el que está con sensor puesto, no solo mejora el tiempo en rango, sino que baja en forma muy significativa el porcentaje de hipoglicemia. Entonces, estas son las cosas que uno necesita para lograr llegar a las metas glicémicas que uno sabe que les va a evitar problemas a futuro. Acá están como los sensores que están aprobados para uso en niños. El Freestyle Libre 2 Plus es el que yo les mencionaba, pero también tenemos otros disponibles en Chile. Y los Guardian son los que usamos en las bombas. Acá creo que no está. Y en fondo lo que más tienen que recordar es que están aprobados desde los 2 años, que duran 2 semanas. El sensor mide la glicemia cada 1 minuto. Y que hoy en día hay un estándar de calidad que ve qué tan preciso es la medición en la glicemia intersticial en comparación a la capilar. Y hoy en día los sensores están siendo tan precisos que incluso los nuevos sensores en ciertas situaciones podrían evitar muchas veces pincharse el dedo, ¿ya? Nosotros vemos así los informes, uno puede bajar un informe súper completo de toda la información que tiene ese sensor de las 2 semanas que se usó. Y acá está el semáforo. ¿Cuánto tiempo estuvo en rango? Acá estamos súper mal, estamos 31%. Alto 25, muy alto 43, bajo 1. Todas las descargas de los sensores traen el recordatorio de cuál es la meta. Sale la variabilidad, cuánto porcentaje de para arriba para abajo estoy. Dan un indicador de gestión de glucosa, que es como una especie de hemoglobina glicosilada que estima el sensor. Y da un promedio de glicemia. Y además tiene esta curva preciosa que con el horario sale en qué momento yo me subí de mi rango, porque acá está el 180, en qué momento del día yo hago el pic,
y en qué momento yo estoy abajo, acá está el 70. Lo que está en azul entonces es mi tiempo en rango. Yo puedo ver en qué momento subo, en qué momento bajo y cómo hago el ajuste de las insulinas. Algunos tips a considerar importantes. La glicemia intersticial no es lo mismo que la glucosa capilar, en el fondo. Va atrasado, ¿ya? Como 5 o 10 minutos. Por lo tanto, yo tengo diferencias entre lo que mide el sensor con lo que yo me mido en el dedo. Y eso siempre pasa, no es un error, no es que el sensor está malo, es que lo que yo mido en el líquido intersticial va atrasado. Entonces, uno siempre para enseñar esto pone el trencito, que en el fondo la glucosa intersticial va como en el último vagón del tren, ¿ya? Entonces, si yo estoy súper estable, la glucosa intersticial con la capilar es muy parecida. Pero si yo voy subiendo la glicemia porque me acabo de comer un pan con manjar, la capilar va a ir aquí y la intersticial va a ir aquí. Entonces, probablemente la capilar diga que yo estoy en, o sea, la intersticial diga que yo estoy en 200 y la capilar diga que en verdad estoy en 280, porque va atrasada subiendo. Si voy hacia abajo es lo mismo. Quizás mi capilar, mi intersticial, perdón, va a decir que yo estoy en 75, yo me tomo una capilar y en verdad estoy en 40. ¿Ya? Entonces, cuando yo estoy para arriba o para abajo, fuera de mi rango de seguridad, uno siempre debería medirse una capilar para tomar la decisión de lo que uno va a hacer, ¿ya? ¿Se pueden mojar? Nos preguntan mucho, ningún problema. Se pueden meter a la piscina, se pueden bañar. Y cosa importante, hay algunos medicamentos que alteran la medición de los sensores, ¿ya? Y dentro de eso está el paracetamol. Pero ojo, porque en general son en dosis más altas y los sensores más sensibles son los de las bombas de insulina, más que los de los freestyle. Entonces, niños con bomba, ojo con el paracetamol. Va a salir que está con hiperglicemia más de la que tiene. Y ojo con la vitamina C. No usamos mucho y es en dosis alta, pero para que sepan que hay algunos fármacos que pueden alterar la medición de los sensores, ¿ya? Y todo este discurso y esta reunión es porque les vamos a contar que esto ingresó al GES desde el 1 de diciembre de este año y asegura la entrega de sensores a todos los menores de 18 con diabetes mellitus tipo 1. Les entrega 2 sensores por mes, que es lo que necesitan para estar permanentemente con sensor porque dura 14 días. Y incluye el lector. Quiere decir que lo que esto asegura es monitoreo intermitente, se tienen que escanear, entonces siempre mucha educación en que se tienen que escanear. Pero sí tenemos, cada vez más la gente tiene más celulares, más smartphones, están iPhone, los Galaxy, es una lista bien grande de celulares que son compatibles, pueden tener monitoreo continuo. Con el Freestyle, sí. Y con muchos otros sensores parecidos al Freestyle de otras marcas también se pueden usar con los celulares compatibles. Buenos días. Eh, yo voy a hablar un poquito de las bombas de insulina y de la ley Ricarte-Soto. Como bien dijo Mariana, este es como un esquema donde se ve un poquito el efecto de la insulina basal y de los bolos de insulina ultrarrápida, pero que si consideramos cómo es la secreción natural del páncreas, uno podría pensar que no es lo más fisiológico, porque el páncreas tiene una secreción que va variando de acuerdo a la glicemia, la insulina basal no cambia, y cosas similares ocurren con la insulina ultrarrápida. Entonces, un poquitito en búsqueda también de esta liberación más fisiológica, es que hace ya alrededor de 15, 20 años empiezan a haber las primeras pruebas y estudios con el uso de bombas de insulina, que partieron inicialmente como una tecnología bastante más básica de lo que hoy en día se dispone, en la cual los pacientes, usando siempre insulina ultra rápida, eh, establecían patrones de liberación basal, es decir, uno establecía horarios en los cuales quería que se liberaran tantas unidades por hora de insulina basal y había cierta comunicación eh, entre un poquitito y se usaba acopladamente con un sensor de glicemia intersticial, pero que no había mucha comunicación entre la bomba y el sensor, por ende no había modificaciones de esta insulina basal. Por ende, como ven acá, cómo se comportaba la glicemia en estas primeras modelos de bomba de insulina, pero la infusión dependía exclusivamente de cómo uno seteaba esos patrones de infusión basal. Siempre hasta el día de hoy, la administración de bolos de insulina requiere una acción activa por parte del paciente o de sus padres, porque hay que ingresar la cantidad de carbohidratos que se va a comer y la glicemia que tiene. Dentro de los parámetros que uno ajusta en la bomba de insulina está lo que conocemos como el ratio, que es la relación entre
cuántos gramos de carbohidratos son metabolizados por una unidad de insulina ultra rápida y la sensibilidad, es decir, cuánto baja la glicemia por unidad de insulina. Sin embargo, eso tenía más relevancia en las primeras bombas, porque después, con el correr del tiempo, se fue generando ciertos algoritmos que permiten hoy en día que la bomba de insulina funcione como un sistema bastante como automatizado, en el cual el sensor va constantemente midiendo la glicemia intersticial y se comunica un poquitito con la bomba de insulina, y permite que a través de un algoritmo la bomba vaya modificando automáticamente los patrones de infusión basal. Y al mismo tiempo, esta bomba de insulina permite la transmisión vía Bluetooth a algún tipo de dispositivo, en este caso celular, que lo sube a una nube, donde también está disponible esa información tanto para los cuidadores como para el equipo médico para el control. ¿Y qué se fue incorporando en las tecnologías? Primero, la suspensión en hipoglicemia. El sensor le comunicaba a la bomba que el paciente estaba en hipoglicemia y la bomba suspendía un poquitito la infusión para que el paciente pudiera salir rápidamente de esa hipoglicemia. Y después, estos sistemas de predicción de hipoglicemia en el cual el sistema sensaba que de acuerdo a la glicemia y a la tasa de descenso iba a caer en hipoglicemia. Entonces, previo a caer en la hipoglicemia, la bomba suspende la infusión de tal forma de prevenir esa hipoglicemia. Hasta llegar a lo que hoy en día tenemos, en el cual en esta comunicación interna, la bomba también logra ir aumentando en forma progresiva las infusiones basales, en el fondo, cosa de que efectivamente el paciente logre mantenerse el mayor tiempo en rango. Y también hoy en día las mismas bombas tienen ciertas funcionalidades donde si ven que la tendencia es hacia una alza significativa, la bomba también en forma automática puede ir haciendo autocorrecciones, es decir, no solamente ir administrando su infusión basal y modificándola, sino que también ir aumentando o ir administrando pequeños bolitos de corrección automáticos para evitar esta hiperglicemia. No es lo mismo cuando uno va a comer, porque eso sigue siendo con acción del paciente donde debe ingresar básicamente lo que va a comer y la glicemia porque uno ya previamente ajustó un poquitito el ratio. La sensibilidad hoy en día no debemos ajustarla porque como la bomba va sensando y va cambiando su algoritmo cada 24 horas, es una especie de lectura interna. Por ende, la verdad, si bien tiene harto de forma automatizada, igual requiere cierto manejo y ciertos conocimientos por parte del paciente y de los cuidadores. ¿Qué beneficios se han visto bien categóricos con el uso de la bomba de insulina? Una disminución importante de la hemoglobina glicosilada, perdón, el aumento significativo del tiempo en rango, disminución de complicaciones crónicas a largo plazo, disminución de episodios de hipoglicemia severa, pero a diferencia del uso de dosis múltiple, no disminuye los eventos de cetoacidosis. Recordemos acá que el paciente está recibiendo constantemente insulina de acción ultra rápida, por ende, y, y como todo dispositivo, los dispositivos pueden fallar, ya sea las cánulas se obstruyen, los filamentos del microinfusor se acodan y si un paciente no se da cuenta de que no está recibiendo insulina ultra rápida, en un plazo de 2 horas puede rápidamente evolucionar a una franca cetoacidosis, que eso en un paciente por muy mal control o mala adherencia que tenga, si recibe su insulina basal, no digamos que está protegido al 100%, pero el riesgo es bastante menor. Eh, ¿Y cuál es el otro gran problema? Es el costo. La verdad que hoy en día el acceso a las bombas de insulina es de un costo considerablemente alto. En Chile tenemos dos alternativas de bomba que las vamos a mostrar un ratito, pero no solamente el costo inicial que implica adquirir la bomba es de un alto costo, sino que el costo de los insumos mensuales es bien significativo. Entonces, como ven acá, pensando en las insulinas más iniciales sin automatización, obviamente hasta los sistemas de asa cerrada, que como se les conoce hoy en día, obviamente tienen menor riesgo de hipoglicemia y mucho más flexibilidad, pero obviamente costos significativamente mayores.
Este es un pequeño metaanálisis donde se evaluaron varios pacientes por algunos meses, donde se evaluaron los sistemas automatizados con múltiples otros métodos, uso de lápiz, uso de las bombas no automatizadas, donde obviamente los primeros outcomes era ver cambios en el tiempo en rango y en la hemoglobina glicosilada, y por ejemplo acá se ve cómo aumenta o cómo el uso de la bomba favorece en forma importante el aumento del tiempo en rango, cómo disminuye la hemoglobina glicosilada, cómo disminuye el tiempo en hiperglicemia, cómo acá un poquitito sí se mostró que había más efectos adversos, cómo en este caso había, en este metaanálisis, menos, o sea, había más hipoglicemias severas y también cómo em, había más eventos de cetoacidosis. Entonces, un poquitito el mensaje a transmitir, si bien es una herramienta que ayuda muchísimo y que significativamente mejora el control, eh, no solamente no es automatizada, sino que no es como la panacea, si uno quisiera pensarlo desde ese punto de vista. Y hoy en día, justamente con los grandes beneficios, estos son las recomendaciones tanto de la ISPAD como de un consenso de quienes debieran usar bomba de insulina. Y si uno lee, la verdad que hoy en día deben ser casi todos los pacientes. Acá tienen mayores o menores consideraciones, pero si uno lee donde está fuertemente considerada, niños en etapa escolar, considera las recomendaciones en niños menos de 7 años. Entonces, la verdad que hoy en día, si uno pudiera, debiera ser en todos los pacientes. Pero obviamente el tema del costo también es muy privativo hoy en día y por eso fue cuando nació la ley Rigarte Soto hace ya casi 10 años, fue una de las condiciones que estaba incluida en esta primera camada de condiciones que ingresaron. Y ellos definieron el ingreso a la ley como el ingreso de la diabetes mellitus 1 inestable severa, que ellos la definieron eh, en base a ciertos criterios que la verdad que a lo largo de estos 10 años se han mantenido, eh, justamente por el tema probablemente del costo. La ley no establece criterios bien categóricos de quiénes son los pacientes elegibles para poder ser beneficiarios de este método. Probablemente lo primero es que son pacientes que independiente de la edad hoy en día deben tener más de 6 meses del debut, justamente para que no estén en este fenómeno de luna de miel, que es donde hay bajos requerimientos de insulina. Y hay dos grandes subgrupos, no para entrar como el detalle escrito, pero un subgrupo tiene relación con aquellos pacientes que usando microdosis de insulina, que están bastante establecidas, tanto las pequeñas dosis de insulina basal como ultra rápida, no logran un buen control glicémico dado por hemoglobina glicosilada más elevada, múltiples episodios de hiperglicemia, episodios de cetoacidosis o de cetosis. Y aquí están un poquitito lo que implican esos criterios. Como ven aquí, estos son las dosis de microdosis que ellos refieren para poder ser elegible dentro de este grupo. Y aquí, lamentablemente, por un tema de dosis de uso, los pacientes ya en etapa probablemente preescolar o escolar quedan fuera porque necesariamente usan dosis mayores a las establecidas como microdosis. Y el segundo subgrupo, luego de los mismos 6 meses, son aquellos pacientes que tienden a tener episodios recurrentes de hipoglicemia, que está establecido bastante bien, sobre todo hoy en día con la entrada de los sensores al GES, qué porcentaje de tiempo en los distintos grados de hipoglicemia, como decía Mariana, deben estar, que están establecidos acá, o haber consultado en un servicio de urgencia con una hipoglicemia severa, es decir, con sintomatología neurológica. Acá obviamente sí ya permite que niños de toda edad sí puedan entrar, obviamente. Y, y esto a veces es importante como de nuestra parte también transmitírselo a los pacientes porque a veces piensan que la bomba la ley está hecha para todos. Y lamentablemente no es así. Quisiéramos que así fuera, pero probablemente el primer paso es que obviamente un paciente que no cumple estos criterios, lamentablemente un poquitito no es elegible. Y el gran cambio que hubo a este nuevo protocolo, o particularmente este año en realidad, es que en todas las condiciones asociadas a la ley se eliminaron los comités de expertos. Previamente nosotros debíamos postular a los pacientes a un comité y este comité eh, evaluaba cada caso, a veces incluso permitía el ingreso a un paciente luego de, o sea, menos de 6 meses desde el debut porque era muy pequeñito, por motivos especiales,
y también rechazaban más pacientes porque de repente no cumplían los criterios. Hoy en día, toda condición asociada a la ley Ricardo Soto es de aprobación, gracias, inmediata. Pero obviamente eso implica que hay una mucho mayor eh, vigilancia por parte de las entidades reguladoras para que efectivamente se cumplan los criterios. Eso so pena de que puedan quitar la posibilidad tanto al tratante como a la institución si es que uno empieza a subir pacientes que no cumplen con los criterios. Como les decía, probablemente el primer paso es que el paciente tenga los criterios médicos. Un paciente puede tenerlos, pero no tener una red de apoyo adecuada, que por distintos motivos los conocimientos, ya sea en el conteo de carbohidratos, en el manejo de los ratios y de sensibilidad, en los conocimientos del manejo de insulina, no sea el adecuado. Y por ende también la ley exige una educación y certificación por parte de nutricionista, de psicología, de enfermería, cosa que el paciente en verdad esté en condiciones porque es un insumo de alto costo. Entonces, la verdad, hay que ser cauto en quién lo recibe y ojalá darle el mejor provecho y darle un buen uso. Porque a veces uno pensaría, ok, el paciente en condiciones idóneas lo recibe, va a estar 90% en rango, y incluso con un buen manejo no siempre es así. Sistemas disponibles, acá como ven hay múltiples. Hoy en día en Chile tenemos dos. El de la empresa Medtronic, el modelo 780, que es el modelo automatizado, es el que está en la ley Ricardo Soto. Cuando partió, era un modelo más básico. Este es el modelo ya que está hace aproximadamente 2, 3 años. Y este semestre llegó a Chile eh, otra bomba que es de la compañía Medtrum, que a diferencia de la bomba de Medtronic, que usa una cánula para comunicar la bomba con el microinfusor, esto vía Bluetooth no necesita, es en el fondo la cánula está asociada en el mismo infusor, entonces no usa una cánula. Ahora, sí hay que considerar que quizás contrario a lo que uno cree, la bomba de Medtronic está aprobada por la FDA para los mayores de 7 y es la que usamos para todos. Y esta todavía no tiene aprobación de FDA, pero ya hay pacientes por experiencia de otros compañeros que la están usando. ¿Cuál es nuestra realidad? Al 30 de noviembre, hoy en día tenemos 141 pacientes con diabetes mellitus 1, de los cuales tenemos 13 pacientes con bomba de insulina hasta los últimos que postularon, que están en proceso de educación. De la fecha hemos trasladado a uno adulto, hay 3 pacientes que tienen su GES acá, pero tienen su ley Ricardo Soto por distintos motivos en otros lugares. Eso no hay inconveniente, desde el punto de vista legal se puede. Lo que sí es importante es que tienen que cumplir sus controles y sus deberes en ambas leyes simultáneamente. Y tenemos 2 pacientes inactivas, una que eh, no tenemos certeza, probablemente está fuera del país hace ya varios años y por muchos intentos no logramos tener comunicación, y otra que tuvimos una situación que en este momento hace que su bomba no esté activa. Por último, esto más que nada un poco contarles que hemos conversado, sabemos que el manejo de los pacientes no es sencillo, también para nosotros no es fácil, y nos pusimos un proyecto luego de que conversamos con algunos jefes de unidad. Para el próximo año es tratar de establecer, definimos que iba a ser más práctico un documento que pudiera servir un poquitito para el manejo en el paciente hospitalizado, básicamente. Desde cómo indicar un esquema de insulina al paciente que sale de un debut con una cetoacidosis, metas, cómo controlar glicemia, cómo estandarizar el control, cómo usar los sensores, etcétera, etcétera. Y por último, bueno, este es nuestro equipo al día de hoy, y no solamente agradecerles a ellos, también a aquellos que fueron parte a lo largo del tiempo, y bueno, a todos los que trabajan acá, porque sabemos que son pacientes que requieren estar bien encima, que a veces no son sencillos, así que les agradecemos a todos porque también ustedes nos ayudan un poquito a que los podamos ir manejando en los tiempos correspondientes. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda.
De que tú hablaste de que había posibilidad de seguir a pacientes antes que debutaran, ¿cierto? Eso estaría indicado en pacientes que tengan condiciones familiares, o sea, como diagnósticos familiares de diabetes mellitus 1, o en quién están indicados y desde cuándo. Ya, eso está súper en discusión, ¿ya? Porque esto de familiares nos pasa harto, que los niños que debutan dicen, chuta, ¿y qué hacemos con los hermanos? Y hay papás que les toman anticuerpos y les salen positivos, y tienen más de 2 anticuerpos positivos, y uno sabe que esos niños tienen 60-80% de probabilidad de que de 10 a 15 años van a debutar. Y está súper, no hay ni un protocolo claro de cómo uno les debería hacer el seguimiento. Sobre todo antes, que uno decía, no les vamos a tomar hemoglucotea a estos niños todos los días, era todo mucho más invasivo, y aparecen los sensores y uno dice, chuta, un sensor es harto menos invasivo. Entonces hay guías que se están armando en que uno debería, quizás en forma diagnóstica, cada cierto tiempo, en vez de hacer una hemoglobina glicosilada, en vez de hacer una PTGO, quizás poner un sensor 2 semanas y ver. Y se están estableciendo qué valores de sensor uno debería decir, chuta, ya está sobre el 20%, sobre 140. Quizás no va a ser el rango de diabetes, pero me está reflejando que voy caminando a la disglicemia y a la hiperglicemia. Y esa es la gracia, es que uno podría agarrarlos apenas debutan, partir dosis muy chiquititas de insulina y evitarles que caigan en una cetoacidosis. Pero todavía no está como súper protocolizado, ni hay estudios como con evidencia, como usando el sensor en harto tiempo, como para definir los protocolos. Pero se está usando. Nosotros, así como más off-label, lo usamos a veces en los niños con fibrosis quística, en que la cosa se está descompensando, como para ver qué pic de hiperglicemia hacen a veces a la hora post comida, no a las 2. Eh, lo usamos también en niños con hipoglicemia, los sensores. También se usan en niños con riesgos de hipoglicemia. Y lo usamos en niños en que, por ejemplo, nos pasa harto, paciente que ingresa por un SBO, que estuvo con corticoides, ok, todo, pero que de repente le toman una glicemia y ya está en 250. Y uno dice, "Ah, esto fue el SBO, esto fue la influenza, esto fue el corticoide, o este es un niño que lo agarramos justo y que en un mes más es un debut de diabetes 1 y lo agarramos justo en etapa 2. Y hay niños así que uno puede en el fondo poner un sensor, una vez que salen de la intercurrencia, ponerle un sensor 2 semanas y ver en vida real, comiendo en vida normal, hasta qué nivel suben o qué nivel como de variabilidad tienen. Porque si uno ve una persona sin diabetes, no hace estas curvas de hiperglicemia, que si bien no sean en rango de diabetes, uno no hace esa curva. El sensor es tan bonito que uno ve la curva exacta de cómo se mueve la glicemia a las 24 horas del día, y uno puede ir viendo si esa glicemia se está comportando como alguien sin diabetes o como alguien que igual hace unas curvas que no son tan fisiológicas. Pero todavía no está súper estandarizado cuáles son los puntos de corte, pero ayuda. Ay, yo no, acá. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. En hijos de pacientes con diabetes mellitus 1. No, los padres tienen diabetes mellitus 1. ¿Desde qué edad se recomienda hacer screening o seguimientos como por ejemplo de anticuerpos y eso? Ya, pucha, es que esa es una pregunta que tiene muchas respuestas. Yo les puedo dar la mía personal. Medir anticuerpo igual es bien complejo, porque tú medís anticuerpos, te salen positivos, pero hoy en día no tienes nada que ofrecer acá. Entonces es súper distinto cuando uno mide anticuerpos y uno le dice a esa familia, sí, de aquí a 10 años más vaya a tener diabetes 1, pero yo te puedo ofrecer este remedio en que entonces hagamos un seguimiento cada, no sé, 4 meses con sensor, cada 6 meses, y cuando pase esto yo te doy teplizumab y maravilloso. Versus yo te hago anticuerpos, te digo de aquí a 10, 15 años más vaya a debutar, pero no tengo idea cuándo, no voy a hacer nada para prevenirlo, vía sana. Entonces no hay una respuesta como fácil. Yo en general lo que más recomiendo es mucha educación de síntomas. Tienen todo ganado, tienen un glucómetro en la casa, los papás son secos, saben perfecto cómo detectar una diabetes por síntoma, ante la mínima duda chequear. Más que estar haciendo como glicemia cada 6 meses, porque los debuts pueden ser tan rápidos que yo diría que frente al mínimo síntoma, lo que uno quiere evitar es la cetoacidosis. Si va a debutar igual. Entonces, mucha educación en síntomas, más que nada. Tipo, lo aprendí a raíz de un paciente que debutó, no sé, tenía 8 meses de edad y con anticuerpos negativos. Y dije, uy, este es un paciente con una diabetes neonatal. Yo no sabía que por la inmadurez inmunológica a esa edad, los anticuerpos pueden ser positivos pero aparecer negativos. No sé si no se puede hacer en Chile, pero así como uno estudia corrígeme doctora, el HLA para la celiaquía, se puede parecer para diabetes.
En el fondo que te lo controlan con los HLA de pacientes con diabetes y te dicen que hacen un match en 90 y tanto por ciento, entonces claro, un paciente que tú sabes que tiene alto riesgo, pero eso no está disponible, yo creo que ni siquiera como comercio, son investigación. Muchas gracias por la presentación. Quería preguntar, no entendí bien el modelo del sensor. Se tenía que escanear cada vez que para tener la información, pero también había esto de las alarmas, si es que va bajando, subiendo. Entonces, este sensor no podría mandar alarmas, detectar hipoglicemias. El que Siempre funciona, tendría. claro, el que funciona mejor con alarma es el que es monitoreo continuo, en el fondo. Y ese significa celular compatible con el sensor. Ahora, la lista es tan grande de celulares compatibles que en general lo logran, como que no se necesita un smartphone como de muy alta gama para conectarlo. Sí, o sea, ojalá fuera monitoreo continuo. Lamentablemente la empresa que está participando de las licitaciones, al menos de la que nosotros tenemos noción, como bien decía la Mari, ellos están participando aportando un lector, no un celular, que sería lo ideal porque eso es lo que permite también la comunicación a distancia. Eh, pero bueno, eso va, entre comillas, lamentablemente exigir que los padres dispongan de un teléfono para el paciente, con lo que implica. Ahí el doctor Banfi preguntaba el panorama actual de la diabetes tipo 1 en Chile. O sea, claramente se publicó un estudio, creo que fue el año pasado, que hicieron revisión de, de- de los, de los egresos hospitalizados y claramente, como bien decía la María, ha ido en franca alza. La verdad que eh, no tengo los números, la verdad no los recuerdo, pero ha ido aumentando en forma bien consistente y como bien decía la Mari, también en pacientes cada vez más pequeñitos también. O sea, ya no es infrecuente ver pacientes lactantes o preescolares con debut de diabetes. Ay, muy buena la presentación. Como la cosa práctica, cuando uno tiene sensor y bomba, ya no necesitas el monitoreo continuo, o sea, se hace solo. Como, Está todo el rato con la bomba en forma ya, claro, ahí da lo mismo ya esta cosa, esto te lo traería uno para el control, para tenerla como la gráfica visible, pero conversarían solo. ¿Y los otros se pueden bañar con la bomba? O sea, como se pueden, la bomba hay que desconectarla si van a la piscina, ¿cómo funciona esa cosa de la bomba? O sea, al menos la de Medtronic, que es la que tiene o sea, son dos dispositivos diferentes comunicados por esta canulita, sí. Pero eso obviamente siempre hay que recordar a los pacientes que como están recibiendo insulina ultra rápida que dura 2 horas máximo, no pueden estar más de 2 horas sin la bomba. O sea, tienen que salirse. Alguien parece que tiene el micrófono encendido. Ahora, lamentablemente eso genera hartos vicios. Me acuerdo un paciente en vacaciones hacía lo siguiente. Se bañaba, se colocaba la bomba, se colocaba un bolo, se la sacaba, 2 horas en la piscina. Se la colocaba, bolo, y obviamente eso, más allá de exponerlo a un altísimo riesgo de cetoacidosis, claramente no un buen manejo. Doctora Noemí, Hola, buenos días. Excelente la presentación, pero quiero tener claro, desde el punto de vista general, cuánto aumenta la sobrevida, el control de la diabetes tipo 1 usando los distintos, estas bombas, sensores,
porque en general los pacientes con diabetes tipo 1 fallecían precoz eh, hace unos 10, 20 años atrás. Ahora, ¿cuánto les ha aumentado la sobrevida con esto? Yo creo, doctora, que todavía no tenemos esa información porque es poquito tiempo que hay de un uso masivo, pero si consideramos que por no decir prácticamente, gracias a Dios no hemos visto mortalidad por eventos agudos en diabetes 1, ya sea por hipoglicemia o cetoacidosis, y que probablemente la mortalidad está dada por las complicaciones crónicas, dado que estas nuevas tecnologías disminuyen significativamente, probablemente la expectativa de vida se prolongue en forma bien significativa, pero no tenemos dato duro aún. Muchas gracias. Siempre están muy comprometidos, nos contestan en el teléfono, en los WhatsApp, así que muchas gracias por su trabajo. Muchas gracias a todos.